¿Quiere abrir su Biblia en Efesios capítulo 4, por favor? En el versículo número 7. Efesios 4, 7. Esta es nuestra serie, nuestra herencia en Cristo. Este es el tema número 14, que se titula Madurando en Cristo. Madurando en Cristo. Hacia la madurez en Cristo. Dice Efesios 4, versículo 7. Este es un estudio expositivo, exegético pues así, no muy profundo, pero sí nos hemos metido a medio, pero de la epístola de los Efesios. ¿Ya lo tiene? Entonces, mire, Efesios 4, versículo 7. Madurando en Cristo. Pero a cada uno de nosotros, a cada uno, a ti, a mí, al que está aquí, allá, todo el que es hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Aquí gracia significa las capacidades que Dios da por medio de los dones, pero todo es a través de la gracia. Es decir, por gracia, como un regalo de Dios, es que nos da dones, nos da habilidades espirituales para ministrar al cuerpo de Cristo. Entonces dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo, el regalo de Dios para cada quien, para cada hijo de Dios. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres, incluye a las mujeres, por supuesto. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En el Antiguo Testamento había un lugar que se nombraba en el Antiguo Testamento el Seol. En el Nuevo Testamento, en Lucas 16, 19 al 31, no tiene que buscarlo, ahí está la historia de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Y dice que cuando el rico, que había vivido alejado de Dios, murió, se fue al Hades. Y dice que Lázaro, que había sido pobre, pero que había vivido con Dios, se fue al seno de Abraham. Entonces, en el Seol, según la enseñanza del Antiguo Testamento, había dos lugares. Un lugar que era llamado el seno de Abraham, donde iban todos aquellos que morían con la fe de un Salvador. Y el lugar de tormento al que fue el rico, ese era el lugar donde iban todos aquellos que menospreciaban a Dios. Entonces, esto significa que Cristo, cuando es sepultado, Él dice que descendió y fue a decirles a los que estaban en el seno de Abraham, ya se cumplió la promesa del Mesías. Y a los que estaban en el lugar de tormento, a decirles, era verdad lo que ustedes no creyeron. Entonces, estuvo allá, dice, descendió a las partes más bajas de la tierra, versículo 10, el que descendió a esas partes más bajas de la tierra, o sea que murió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. O sea, Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre, para llenarlo todo, dice, llenarlo todo. Versículo 11, menciona algo que ya hemos estudiado, pero que vamos a darle un repaso. Entonces, da dones a los hombres y él mismo, dice versículo 11, constituyó, estableció, llamó, justificó, estableció, ¿qué? Constituyó a unos apóstoles y a continuación comienza a nombrar los 5 ministerios fundamentales de la iglesia de Jesús, que vienen siendo como las columnas sobre las cuales se sostiene el edificio, ¿sí?, espiritual, que es la iglesia, pero el fundamento de ese edificio, la base, el fundamento es Jesucristo.
Y los apóstoles, dice aquí, constituyó apóstoles que hacen su labor apostólica de levantar iglesias, de poner el fundamento que es Cristo, a otros profetas que llevan el mensaje de la palabra de Dios de una manera poderosa, a otros, dice, evangelistas que se distinguen por saber capacitar a los cristianos en la palabra de Dios, en el área del evangelismo. A otros les dio dones de pastores y a otros les dio dones de maestros, o sea, pastores que cuidan el rebaño, y a otros maestros, que son los maestros de la palabra de Dios. Entonces, en algunos ministros de Dios funciona el apostolado, otros pueden ser apóstoles y profetas, otro puede ser apóstol maestro, otro puede ser pastor maestro, pero ahí está, Dios da dones para edificar a su iglesia. Entonces, estos 5 ministerios, estas 5 columnas de la iglesia de Cristo, tienen un trabajo. No los puso allí para que se vieran bonitos, no los puso allí para enseñorearse del rebaño, mucho menos despelucarles la lana, ¿verdad? Como desgraciadamente falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas se han dedicado a esquilmar al pueblo de Dios. Estos son, Cristo lo dijo, Pablo lo dijo, son lobos rapaces que entran en medio del rebaño. ¿Sabe que una de las características, sabe cuál es la estrategia que los lobos usan? O sea, en lo natural, en la naturaleza, así en el bosque. Los lobos son animales muy agresivos que son depredadores, y ellos, para cazar su presa, la van cercando. Ellos siempre andan en grupo, la van cercando, pero fíjese qué interesante, estaba estudiando cómo es que los lobos trabajan para agarrar a sus presas. A ellos les gustan mucho los alces y los ciervos, pero más el alce es su presa favorita. Pero el alce es un animal bastante grande, que mide hasta 2 metros de altura y pesan hasta 400 kilos, es un animalón impresionante. Pero los lobos, la carne del alce es la favorita, ¿sí? Pero los lobos, cuando quieren comer, ellos se van sobre el rebaño de los alces o de los ciervos, y ellos buscan al animal que está herido. Ellos buscan al animal que está enfermo. Entonces lo van cercando y es muy fácil que lo agarren. Por eso los lobos, cuando entran en las iglesias, son bien tremendos. Los lobos son muy pacientes y se esperan ahí, están esperando, están viendo, huelen al animal que está enfermo, a la presa. Entonces están así cuidando, y como ellos tienen una visión nocturna muy desarrollada, ellos pueden verlo y lo van acorralando y con mucha paciencia esperan. Y cuando yo estaba viendo esto y estudiándolo, yo dije, no, así son los lobos también. Llegan y se sientan en medio de nosotros y empiezan a ver. Y hay ovejas heridas. Pero la oveja, aunque esté sana, bueno, el Señor nos comparó como ovejas, ¿no? Pero la oveja es de vista corta. Las ovejas no tienen buena vista, están así como... Por eso siempre tienen que andar juntas. Y fíjense qué interesante, las ovejas es el único, dentro del reino animal, es el único grupo de animales que necesita un pastor. Es el único. Por eso Jesús nos comparó como ovejas. Y Él hablaba de estar en el rebaño. Él cuida su rebaño, pero a veces las ovejas se saltan las trancas. ¿No es cierto? Y el lobo nomás está esperando, y luego si anda herida por ahí la ovejita se la traga fácil. Bueno, estos 5 ministerios están con una función muy específica de parte de Dios. Dice el versículo 12, estos apóstoles, evangelistas, maestros, están puestos por Dios con talentos, con habilidades de Dios, dones que Dios les da de ministerio. ¿Y ellos están para qué? Dice,
perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar, como algunos recordarán, viene del griego katartizo, que significa equipar. Entonces, ¿cuál es el trabajo de estos 5 ministerios? Equiparlos, enseñarlos, restaurarlos, corregirlos, dirigirlos hacia Cristo en este caso. Perfeccionar es amoldarlos, trabajar en ellos a través de la predicación de la palabra para que vayan desarrollando el carácter de Cristo. Este es el trabajo de los 5 ministerios. Cuando alguien que dice que es apóstol, evangelista, profeta, pastor o maestro, si no está cumpliendo el trabajo delegado por Dios, está prostituyendo el don y está abusando de las ovejas. Porque nosotros, les recuerdo, los pastores, los evangelistas, los maestros, no somos dueños del rebaño. Él es el dueño de la iglesia. ¿Estamos o no? Él es el dueño. Nosotros nada más estamos para perfeccionar. Es decir, para llevarlos hacia la madurez, enseñándoles que guarden las cosas que nos enseñó Jesucristo. Y sobre todo, debemos de ser ejemplos a la grey. Ejemplo en conducta, en espíritu, en fe, en pureza. Pablo le dijo a Timoteo. Entonces, aquel que diga que es maestro, que es apóstol, que es profeta, qué sé yo, y no es ejemplo para las ovejas, no es digno de que lo siga nadie. ¿Sí? Hace un tiempo, alguien de aquí de la congregación nos decía que un pastor de otra iglesia les pidió dinero. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Por qué un pastor esa no es la manera? Entonces, nada más andan viendo a ver dónde encajan las uñas. Pero los pastores que están cumpliendo, que quieren cumplir el ministerio de Dios, esos cuidan al rebaño, previenen al rebaño, y les enseñan y los dirigen y los previenen y les enseñan la palabra de Dios, que es la que actúa en cada uno de nosotros. Entonces, para eso estamos, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para que ellos se multipliquen, crezcan. Porque una oveja pare ovejas, ¿no es cierto? Ustedes deben de multiplicarse en ovejas. Un rebaño sano tiene muchos corderitos en medio de todo el rebaño, porque se está multiplicando, se multiplica, se multiplica. Pero para fin de que un rebaño sea sano, se le tiene que enseñar la doctrina sana, para que se nutran y vayan creciendo y madurando en Cristo, pero de una manera sana, sin rollos místicos ni nada por el estilo. Entonces dice, estos están para perfeccionar a los cristianos, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación, para eso estamos, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero aquí edificar significa fortalecer. ¿Fortalecer qué? Los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los miembros? Diga yo. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la tarea de todos los maestros de esta congregación, de todos los maestros de la Biblia, de los pastores y de los profetas? ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Es perfeccionar a través de la enseñanza de la palabra, lo que ya expliqué, para fortalecerlos. Porque ustedes son el cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo. Y edificar también habla de crecer, de madurar. Entonces, la única manera de crecer sano es fortaleciendo a las ovejas, enseñándoles, dándoles el alimento espiritual que todo hijo de Dios requiere para que crezca sólido. Ese, fíjense, hermanos, es el propósito de Dios de las 5 ministerios para toda la iglesia, y cada congregación debe funcionar así. Si una congregación no está ofreciendo a sus ovejas esta edificación, este perfeccionamiento, las ovejas, usted tiene derecho, si usted siente que en este lugar no se le alimenta, no se le perfecciona, no se le lleva hacia la madurez, usted tiene derecho de buscar un lugar donde usted sea alimentado.
Ese es un derecho que Dios ha dado a todos sus hijos. Entonces dice el versículo 13, hay perfeccionamiento hacia la madurez, fortalecimiento. ¿Cuál es otro de los propósitos? Versículo 13, hasta, fíjate, ahí ya habla de un proceso, esa sola palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí unidad de la fe significa al conocimiento del evangelio completo, del mensaje completo de Jesús. No solo un tema, no solo 2 temas o 3 temas, todo el consejo de Dios. La unidad hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La palabra conocimiento viene del griego epignosis, que significa pleno, significa exacto. Entonces fíjate cómo dice aquí. Nuestra tarea en todas las iglesias, los pastores, tenemos la tarea delegada por Dios de perfeccionar a los santos, edificarlos, fortalecerlos, para que ellos conozcan el mensaje de Jesucristo y lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. Eso significa epignosis, conocimiento pleno, pero también significa exacto. Es decir, un conocimiento exacto de Jesús. ¿Quién es Jesús? Una vez Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y le dicen, pues unos dicen que eres Jeremías. No, esos estaban peor. Sí. Otros dicen que eres Elías. No, esos estaban peor. Otros dicen que eres uno de los profetas. Otros dicen que eres 15. O sea, nadie le atinaba. Entonces Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús estaba muy interesada en que sus discípulos supieran quién es Jesús. ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Sí? Dios está muy interesado, si eres hijo de Dios, que sepas todo el mensaje de Dios. ¿Quién es Cristo? Su obra maravillosa. ¿En qué consiste la salvación, la santificación, la justificación y tantas cosas? Tesoros que están allí del conocimiento del Hijo de Dios. Un conocimiento más exacto de quién es Cristo. Y aquí pudiéramos detenernos toda la hora, pero no es posible. Porque más bien ese es el proceso, ¿verdad? De aquí hasta que venga Cristo. Estar conociendo más y más. Del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Fíjate, a un varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo es la medida. Cristo es el ejemplo que nosotros debemos de ver. Finalmente, esa es nuestra meta, ser como Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La estatura de Cristo es, pues dice que Él es, en el versículo que ya leímos, que Él, es en el versículo 10, subió a los cielos, encima de los cielos. Imagínate la grandeza de Dios. Cristo Jesús en su grandeza, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que todos lleguemos a conocer la plenitud de la deidad que habita en Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ya nada más en este versículo, fíjate, en el 11, 12 y 13, es para que toda nuestra vida cristiana nos la pasemos en esos 3 versículos. Casi nada, ¿no? Creciendo, madurando, siendo perfeccionados, capacitados, limados, acomodados bien, creciendo, fortaleciéndose, conociendo el Evangelio de una manera más completa, conociendo a Cristo de una manera más exacta, más plena. ¿Por qué el Señor a veces permite sufrimiento en nosotros? ¿Por qué a veces nos libra? ¿Por qué a veces nos sana? ¿Por qué a veces otros hermanos se sanan y se los lleva antes? Tenemos que saber y entender por qué Dios obra como obra. Y detrás de todo esto está la soberanía de Dios. Que esa es una serie que ya me anda por compartírselas en los domingos, pero todo a su tiempo, ¿verdad? Entonces dice versículo 14, todo esto para que ya no seamos niños fluctuantes.
para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? ¿Qué es fluctuar? Es estar en un pensamiento ahorita y luego mañana en otro. Los niños dicen, quiero leche, y luego se la das y dicen, no, mejor agua. Y tú dices, pues decídete, mijo, y ahí va la mamá, y le trae el agua, y luego el niño, no, mejor el chocomil. Ay, niño fadoso. Y nosotros nos volvemos como niños fluctuantes, no sabemos ni qué, porque no conocemos a Dios. Por eso tenemos que ser fieles asistentes a una congregación. Bienvenidos los que nos visitan, pero usted necesita estar muy firme en la iglesia donde Dios lo planta. No es sano que un cristiano ande brincando de iglesia en iglesia, no es sano. Porque el alimento, por ejemplo, si usted anda brincando, yo llevo 14 temas en 4 capítulos, y yo voy a decir cosas que usted se va a quedar en blanco. ¿Qué quiso decir? Oye, a mí se me dice que aquí enseñan falsas doctrinas. Pues sí, ¿cómo no? Si usted llega fuera del contexto. Pero la gente que es asidua, asistente los jueves a estas enseñanzas, ya llevan una serie de 14 temas, de 4 capítulos. Ya llevamos como 4 meses, no sé cuánto llevamos, todos los jueves. Entonces, fíjate, para que ya no seamos niños fluctuantes, que fluctuamos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y esa frase alude a una barca que está en medio del mar, que perdió el timón y los vientos hacen la barca para todos lados. No sabe dónde va, no tiene rumbo esa barca. Son llevados de cualquier viento de doctrina. Está el barquillo allí, en medio del mar, sin timón, no hay quien lo dirija, no hay entendimiento de navegación ni nada, algo pasó, viene un viento para acá y allá va el barco y ve tierra hacia lo lejos y dice, ya vamos a llegar. Pero viene otro viento contrario y otra vez los mete. Y así hay muchos cristianos que nomás andan navegando en las aguas turbulentas del mundo y no se afirman, no saben, no tienen un rumbo fijo. ¿Por qué? Porque no están siendo enseñados en el evangelio completo. No se les está enseñando el conocimiento más exacto acerca de Jesucristo y de su obra maravillosa que Él hizo con nosotros. Por eso el estudio de la Biblia debe ser un estudio sistemático. Es muy triste saber que hay iglesias que el domingo te predican de santidad y el siguiente domingo te predican de la segunda de Cristo. Y el siguiente domingo te predican de los dones del Espíritu Santo. Y el siguiente, y nomás andan brincando para todos lados. Cuando hablar de los dones del Espíritu Santo te puede llevar hasta un año. Cuando hablar de santidad nos puede llevar meses estudiando sistemáticamente. Ahora imagínate brincando de un lado para otro. Sin ton ni son. Esa no fue la estrategia de Dios. Pero como a los pastores, esto nos cuesta mucho trabajo. Porque es sentarse a estudiar y a partir el pan, preparar el pan, cocerlo y luego traer para darles de alimento. Entonces, pues es muy fácil agarrar ahí del internet un bosquejo y suena bien, ya nomás se los leen. Pues imagínense, pobres ovejas. Y es gente muy fluctuante, no están sólidas, no están fortalecidos. Entonces dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes, dice, llevados de todo viento de doctrina. Ay, mira que acá está cayendo polvito de oro. Y ahí van detrás del polvo de oro. Bueno, ya 3 kilos de polvo de oro, pero ya lograste vencer la bestia que llevas dentro. Ya tu carácter ha sido perfeccionado. ¿Conoces más a Cristo? ¿Sabes cómo? Pues no, hermano, pero tengo 3 kilos de oro. Pues disfruta tu polvito de oro. Y luego otra pasión por allá, y luego otra por allá, y nomás andan. Todo bien, los arrastra. Y que ahora hay un concierto acá, vamos al concierto. Y andan para todos lados, sin ton ni son. Es gente que no se arraiga y no da fruto. Y son los que a las primeras de cambio reniegan de Dios, porque no tienen solidez, no están fortalecidos. Vienen las pruebas, dan con ímpetu aquellos vientos
y la casa se cae porque no están fundados sobre la roca. Y allí la roca en Mateo 7 es la palabra de Dios. Llevados de todo viento de doctrina. Ahora fíjate, ¿por quiénes son llevados por viento de doctrina? Por hombres. Escuchen bien, ovejas. Por falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelistas que se pasan de listos. Ellos, dice aquí, por estratagema de hombres. Y la palabra estratagema viene del griego con K, cubia, que significa dados o cubos. Y es una alusión, fíjate, al juego de azar de los cubos o de los dados. Pero fíjate qué interesante. Cubia, aquí estratagema, significa dados cargados. ¿Qué son los dados cargados? Son manipulados a favor del jugador tramposo. ¿Qué es lo que hacen los falsos profetas? Tienen los dados cargados, todo lo preparan de tal manera, su mensaje, sus gritos, y aún usan los milagros como dados cargados, todo a su favor, para al final esquilmar a las ovejas. Y la Biblia nos está previniendo de eso, hermanos. Así es que voltea con tu vecino y dile, mucho ojo, mucho ojo, porque ahí andan estos por estratagema de hombres que para engañar, fíjate, hombres que engañan. ¿Es claro en la Biblia? No. ¿Su Biblia dice sí? ¿O nada más la mía? Hombres que para engañar. Ahora, ¿a quiénes van a engañar? ¿A los que van al Estadio Jalisco? Por cierto, ¿se vieron que hoy estaba el Atlas dirigiendo el coro? A ver si este es el año de ellos. Bueno, tiene que sacar uno sus amarguras de vez en cuando. Ay, hermanos, fíjate. Estratagema de hombres. Hombres. ¿A quién van a engañar? A las ovejas, diga, a mí. ¿A quién van a querer engañar? Diga, a mí. Pues a usted. A usted le van a querer ver la cara. Los va a ver en la televisión, los va a oír en el radio, los va a ver en los eventos. Tenga mucho cuidado. Aquí lo dice. Ahora, ¿para qué están los verdaderos apóstoles, los verdaderos maestros, los verdaderos pastores? Para enseñarles a ustedes a que no sean arrastrados de todo ese rollo que anda allá afuera, que no tiene que ver nada con Dios, sino más manipulan a las ovejas. Hombres que para engañar, dice, emplean, usan, con astucia, y aquí la palabra griega que se tradujo por astucia significa manipulación. ¿Qué es lo que hacen? Manipulan, preparan todo y hacen una manipulación terrible de las emociones del pueblo de Dios. Yo lo he visto con mis propios ojos. Saque un billete, dice uno. Entonces todos sacan su dinero, ¿no? Dice, ahora dígale al billete, multiplícate, billete. Y está toda la gente hablándole al billete, multiplícate, lo cree que Dios se lo multiplica. Y todos sí, háblele al dinero y dígale, multiplica. Ya están todos, multiplica. Pura brujería. ¿De cuándo acá se le habla al dinero para que se multiplique? Póngase a trabajar. Pero luego viene la segunda parte. Ahora te dicen, no, pues gritan y te hacen gritar y tú te sientes. Y dice, pero ahora viene la segunda parte. Siembre en mi ministerio, así es que traiga aquello a lo que le habló, tráigamelo aquí. Y ahí van todas las ovejitas. Y muchos pastores. Yo he estado en esos eventos, hermano, como orador, y sale uno de esos y yo me quedo así. Hace poco estuve en un evento de esos y le dije al pastor, oye, ¿no vas a hacer nada? Si yo fuera tú, si fuera mi congre, en primer lugar lo bajo a este. Le digo, hasta aquí ya.
Mejor vete al partido del América. No tienes nada que hacer en la predicación del Evangelio. Estás engañando con astucia, manipulando a las ovejas de Dios. Qué tremendo es eso. Que hombres que para engañar emplean con astucia manipulación. ¿Qué emplean con astucia? Las artimañas. La palabra artimaña se tradujo de una palabra griega que significa hacer un plan sutil. Esa es una artimaña. Idear un plan sutil. Dicen, mira, ¿qué te parece si hacemos esto y otro? Esto para sacar una lana, ¿no? Y que el Señor nos bendiga. Mira, vámonos a un crucero por el Caribe. Invitamos al cantante más famoso para que les cante. Y luego invitamos a un milagrero para que les haga sus milagritos. Y luego invitamos a un predicador de esos amenos para que les cuente sus chistes. Y sacamos una buena lana. Ajá, yo sé lo que estoy diciendo. Le van a venir a ofrecer, no va a faltar, que le vengan a ofrecer por ahí un viajecito de estos. Y le van a bajar $3,000. Entonces, pues como usted está fortalecido, alimentado, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir de crucero? Abusado, Listos, porque estos hombres emplean para engañar, emplean con astucia las artimañas, hacen planes sutiles, las artimañas del error. Y aquí error en el griego, viene del griego plane, significa fraude, hacer fraude, fraude espiritual. Dice nomás. Todo eso es una enseñanza de San Pablo. El Señor dio dones a los hombres y constituyó apóstoles, pero hay de apóstoles a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos van a capacitarlos a ustedes. Les van a enseñar todas las cosas que yo les he enseñado, para que no sean niños fluctuantes, para que maduren, se fortalezcan, lleguen al conocimiento de Cristo. Cada vez vayan creciendo a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no sean como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Qué tremendo está esto. Por estratagema, engaños, astucias, dados cargados de hombres que para engañar emplean con astucia manipulaciones, planes sutiles. Versículo 15. Sino, fíjate lo contrario, que siguiendo la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. Las verdades objetivas del Evangelio, no las fábulas de hombres que adulteran la palabra de Dios, que medran, dijo Pablo, falsificando la palabra de Dios. Y medrar es sacar provecho económico. Eso significa medrar. Dice Pablo, no, sino que nosotros siguiendo la verdad del Evangelio, pero esta verdad es en amor, amor a Dios, amor a los hermanos, cuidando el rebaño, cuidándonos unos a otros, siguiendo la verdad en amor. ¿Qué dice el versículo 15? Díganlo todos, ¿qué dice? Crezcamos, digan todos crezcamos, crecer, crecimiento, creciendo hacia la madurez. No podemos quedarnos bonsái o pigmeos espirituales. No, cuando hay una buena alimentación creces. Cuando hay una buena plantación de un árbol frutal, hay buena fertilizantes, hay buen trato de la tierra, el árbol crece, se fortalece, se arraiga. Y llega un momento, como hace poco que fuimos al retiro de matrimonios, no sé si observaron que hay muchos plantíos de mangos. Y estaban aquellos mangotes, así impresionantes. Los árboles nomás se hacían así. Y yo decía, ay, que así sea la congregación, como ese árbol, llena de frutos, pero bonitos que estaban los mangos. Creciendo en todo, fíjate, creciendo en todo. Ahí dice creciendo en todo, ¿no? Creciendo en santidad, creciendo en obediencia, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en generosidad,
creciendo en perdón, creciendo en bondad, creciendo en todo. Y para ese crecimiento en todo, nos vamos a llevar toda la vida. Yo entiendo mi labor como pastor, y los pastores y maestros de aquí también. No llevamos prisa, nos tomamos el tiempo y les enseñamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al paso, con paciencia, ayudándoles a ustedes a que se enfrenten. Llega un momento, cuando estás recién convertido, no sabes cómo enfrentar tentación, no sabes cómo. Entonces, tú te empiezas a capacitar, te empiezan a perfeccionar, empiezas a crecer, empiezas a madurar. ¿Para qué? Para que luego ya tú te sepas defender solo. Imagínate el hijo de 35 años, papá, me ayudas porque ya no. Ay, papá, pues defiéndase usted solo, muchacho. Ya tiene suficientes pantalones, ya hasta patillas tiene. Y todavía quiere que defiéndese solo. Oye, papá, ayúdeme a sacar ahí el acta de nacimiento. Papá, ándele, ayúdame. Ay, hijo, con tus 40 años y todavía no puedes ir ahí al registro civil. Se ve hasta mal una cosa así. No, hay que crecer en todo. Ahora, crecer en todo, pero ¿en quién? Dice, aquí te dice, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. O sea, Cristo, su mensaje, su enseñanza. Jesús dijo, aprendan de mí su carácter, aprendan de mí que soy manso y humilde. Mansedumbre, humildad, que ya hablamos hace 2 enseñanzas, 2, 3 jueves. Aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú eres de esos que están siempre andan estresados y acelerados, necesitas aprender mansedumbre y humildad. ¿De quién? De Cristo. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y disfrutas de la paz de Dios. Entonces, creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, el miembro más humilde, sencillo, nacido de nuevo, la persona más humilde, más pobre, el más rico, el culto, el que no es tan culto, el inteligente y el que es medio inteligente, todos creciendo, en quien todo el cuerpo bien concertado. Fíjate, por eso ese asunto de, bueno, déjame terminar leer el versículo. En quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Yo quiero que ustedes noten unidad en el cuerpo. Entonces, ¿cómo está que algunas iglesias y algunos eventos disque cristianos promueven la competencia en el cuerpo de Cristo? O sea, eso es antibíblico totalmente. Concurso de grupos de alabanza. ¿Cómo que concurso de grupos de alabanza? Por el amor de Dios. ¿De dónde sacan eso que concursos de grupos de alabanza? Si somos el mismo cuerpo, ¿qué vamos? Claro, el primer lugar, pues le van a dar su premio, grabar un CD. Y los que cantaron, como las hermanitas Jiménez, bien horrible, pues esos se sienten así todos despreciados. Y los otros, todos esos eventos promueven el orgullo, hermanos, la vanagloria. Entre nosotros no debe de haber competencia. Competencia, concurso de panderistas. ¿Cómo que concurso? A ver quién hace las cosas. ¿Qué es eso? Eso provoca y promueve soberbia, vanidad, orgullo, ¿sí o no? Nosotros no estamos para competir entre nosotros mismos. Entonces, ¿cómo está que los eventos cristianos promueven concursos? ¿De dónde sacaron eso? Eso es antibíblico totalmente. Entonces la gente, los que le sacan el primer lugar, no, pues se sienten, es que yo estudié en la universidad de no sé qué. Yo estudié música acá y yo hice un curso con Madame Sassou. ¿Verdad? Bueno, hicieron un curso con esa. Y no, fíjate lo que dice aquí. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Wow. O sea, fíjate, hoy hablaba con Chuy García, que es el director general del Ministerio de Alabanza, porque van a ir a ministrar. Vamos a ir a ministrar en unos meses a un evento.
a una iglesia y me decía, oye, ¿cómo vamos a hacer? ¿A quién vamos a llevar? Bueno, mira, tú escógelos y lo que vamos a hacer, y nos ponemos de acuerdo porque vamos en unidad. Imagínense que vamos a competir. ¿Cómo a competir? ¿Contra quién? Ahora, vamos a ir allá y las panderistas van a capacitar y ayudarles a las panderistas de aquellos lugares. Y les van a no van a hacer un concurso de panderistas. Les van a ir a compartir lo que Dios les ha dado, pero con un espíritu de unidad. Eso es lo que dice ahí, ¿no es cierto? Lo que Dios me ha dado a mí en la palabra, yo con todo gusto voy y se los comparto. Va a haber otros predicadores, pero no vamos a estar compitiendo entre nosotros. Eso no está en la Biblia. Esos son métodos del mundo, estrategias del mundo que se han colado en la iglesia. Y los pastores lo hemos permitido. Y estamos errando terriblemente allí. Entonces se ayudan, dice, mutuamente. Escuchen, según la actividad propia de cada miembro. ¿Se fijan que no todos hacemos lo mismo? Este solo versículo echa por tierra la clonación. ¿Saben lo que es la clonación, no? De supuestos métodos de crecimiento que dicen que hay que seguir ese método y que todas las iglesias tienen que hacer dicho método. Pues no existe la clonación. Cada quien tiene una función en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál miembro de tu cuerpo es más importante? ¿Tu dedo índice? ¿O las pestañas? ¿O las uñas? ¿Un brazo? ¿El corazón? ¿Todo? Todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. Usted es importante como miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, merece una edificación, un perfeccionamiento, una enseñanza en la palabra. ¿Estamos? ¿Cuántos dicen amén? Eso es, fíjense. ¿Qué más dice? Según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro, dice, recibe su crecimiento. Cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose, fortaleciéndose en amor. Fíjate, cuando tú fuiste creciendo en tu cuerpo natural, todo fue proporcional, ¿no es cierto? ¿De qué número calzas? Yo calzo del 9, del 10, entre 9 y media y 10, estoy medio patón. Pero está proporcional con mi altura, mido 1,80, está proporcional. Ahora imagínate, yo con 1,80 y calzando del 4, pues me caigo. Ahora imagínese a alguien de 1,60 m calzando del 15, pues más bien sería Cepillín, unas zapatotas de este tamaño. O sea, no, todos crecemos proporcional, ¿sí? Entonces, proporcionalmente el cuerpo de Cristo va creciendo también. La única manera de crecer bien es siendo nutrido por la palabra de Dios. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ya no vivan así como los paganos que andan en la vanidad de su mente. Todos sus pensamientos son vanos, no, ustedes ya no. Ahora, por eso necesitamos el perfeccionamiento que dan los ministerios al cuerpo de Cristo, para que nos enseñen y ya no andar en la vanidad de la mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, ya empezaron con perversiones de tipo sexual, fíjate, para cometer con avidez toda clase de impureza. No, ustedes ya no viven así, ya no van a vivir así, ustedes ya son de Cristo. Versículo número 20. Mas vosotros, Efesios, no habéis aprendido así a Cristo. Los que están asistiendo los domingos, les hablé el domingo pasado de la iglesia que fue inmoral, que permitió la inmoralidad. ¿Y aquí qué dice? Que no. Otra vez,
Pablo rechazando ese tipo de conductas y ese tipo de vida. Versículo 21, en el 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. 21, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar los apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? La verdad de Jesús. Predicar a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Cualquier otra cosa es diarrea verbal. Pero la enseñanza de la palabra de Dios, conforme a la verdad que está en Jesús. Y luego hace en el versículo 22, insiste Pablo, dice, miren, en cuanto a la pasada manera de vivir, hasta el día que llegaron a Cristo, en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, todos esos malos hábitos de la carne, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos. Esta palabra despojaos es una palabra griega que alude a cuando una persona que ha trabajado mucho, que suda la ropa, pues se empapa de sudor y después de unas horas huele feo. Entonces, tú llegas a tu casa y te despojas de esa ropa y te metes a bañar y te pones ropa limpia, ¿no es cierto? Nadie se baña y se vuelve a poner la misma ropa, ¿verdad que no? Entonces, si ustedes vivieron así antes, despójense de la ropa que huele mal, o sea, la vida de hábitos pecaminosos anterior. Despójense de todo eso, dice. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, debe de haber una transformación en nuestra mente. Romanos 12, 1 y 2 dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. Porque dice, no os conforméis a este mundo. ¿Qué significa no se conformen a este mundo? No acepten la forma de vida, la forma de pensar de la gente del mundo, sino transformaos, dice Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso es importante la enseñanza bíblica, porque la enseñanza de la palabra empieza a renovar nuestra mente, ¿sí? Empezamos a desechar esas prácticas, esos hábitos. Y nosotros, cuando llegamos a Cristo, veníamos programados como las computadoras, programados para hacer lo que se nos programó, mentir, robar. Entonces necesitamos que ese disco duro se borre, pero se vuelva a meter con nueva información. Y ese es el Evangelio. Entonces, esa nueva información que almacena el disco duro de la computadora de tu mente está programada. Es la palabra de Dios que debe morar en ti. Cuando tú quieres ahí en la computadora pedir una información acerca de algo, si no le metes antes un software, ¿es así? Pues por más que tú le piques, oye, no me dice nada, oye, ya le metiste el software de la información, no, ay, pues entonces ¿cómo te va a informar? ¿Verdad? Ahí tienes tu computadora y dices, voy a meterme al diccionario enciclopédico Larousse. Entonces, diccionario, pues no sale, oye. Y le quiero preguntar, en el siglo XV, ¿quién fue el matemático más famoso? Y luego, no, pues no. A ver, oye, pues, ¿no le has cargado ahí el...? Ay, no sabía, yo creo que nomás le preguntaba. Oye, no, pues es lo mismo. No, tú no puedes tomar una información, o sea, el Espíritu Santo no va a poner a hacer nada en ti si no tienes acá la información. No sé si me estoy explicando.
Por eso es importante la enseñanza de la palabra de Dios, el conocimiento pleno y exacto de Cristo. Porque entonces el Espíritu Santo toma de ahí, de ese conocimiento, y ya lo saca y lo aplicas, lo empiezas a vivir y comienzas a crecer. Vámonos sobre el final. Entonces renuévense en su mente, versículo 24, y fíjense el contexto cómo avala lo que yo estaba diciendo. Y vestíos del nuevo hombre. O sea, te desvistes de lo sucio y te vistes del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es creado según Dios. Es un hombre honesto, limpio, justo, santo. Es una mujer trabajadora, virtuosa. Te vistes de tu nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Por lo cual, desechando, otra vez desvistan, ¿sí? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esposos, por favor, no le echen mentiras a su esposa. Por favor, en el amor de Cristo. Échale una mentira a tu esposa y tú solo te estás dando un tajo en el cuello, tú solito. Porque las mentiras siempre van a traer consecuencias, siempre. Y ustedes también, mujeres, no nos echen mentiras. ¿Oyeron, mujeres? Díganlo con convicción. Bien. Dice, hablen verdad cada uno con su prójimo. Y puede ser tu esposo, tus hijos. Nunca les eches mentiras a tus hijos. En tu trabajo no eches mentiras. Di la verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos. Hay una permisividad aquí, fíjate. Pero no rebasar la línea. Pero no pequéis. Aquí habla de un celo por Dios y su palabra. Como el celo que Cristo manifestó cuando entró al templo. El celo de tu casa me consume. Y tenemos que tener celo. Entonces, hay una permisividad aquí de airarse, pero no pequéis. O sea, tú te puedes enojar, pero ese enojo no te debe de llevar a la agresión. Porque entonces ya estaremos pecando. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no te ciegue, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo es dar lugar al diablo? Cuando rebasas la línea. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De ir desarrollando un dominio propio. ¿Están entendiendo? Pero ¿cómo lo vamos a desarrollar si no es en base a la enseñanza de la palabra de Dios? El que oye mi palabra y la hace, sed hacedores y no solamente oidores. Entonces, creciendo en la ayuda, ayudándonos mutuamente, creciendo cada miembro, al ser perfeccionando, va creciendo, va desarrollando el carácter de Cristo, que es la meta a seguir, para entonces desarrollar el carácter de Cristo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Ya no roben. Ya no trancen, hermanos. Ya. Ustedes son hijos de Dios. Ya no. El Señor dice, no, ya no. Ay, Señor, pero es que el que tranza no avanza. Eso era en el mundo. Ahora, yo les pregunto, el mundo que es bien tranza, ¿cuánto ha avanzado? Ahí está, entonces ¿por qué seguir transando? El que robe, ya no robe más, sino trabaje. ¿Qué van a hacer? Esto. Nada de que háblale al dinero y que multiplícate. Tampoco hagan hechicerías ni brujerías. Yo lo hubiera puesto allí. Entonces, ¿qué más? Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga, fíjate ahora, ya no es quitarle a otros, sino ya ahora es compartir con otros, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjate lo que somos llamados, ¿eh? Tú ves a alguien que tiene una necesidad, Dios te bendice, te sobra un peso, y tú le puedes dar ese peso. Fíjate qué diferente, antes le quitabas el peso al otro. Antes le quitabas al otro y ahora ya no robas y ayudas al que está en una necesidad. Eso se llama
vida nueva, mis queridos hermanos. Eso se llama cristianismo y nada más. Eso se llama cristianismo práctico. Porque si tú ves que tu hermano tiene necesidad y tú tienes con qué ayudarle y cierras tu corazón, no mora el amor de Dios en ti. ¿Qué más dice? Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A los colosenses les dijo palabras deshonestas. Es que yo soy de Alvarado, Veracruz, hermano. Pues también los cristianos de Alvarado, Veracruz deben de experimentar la vida nueva de Cristo y despojarse de la ropa apestosa y ponerse una ropa limpia. No, dice, ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, impartir bendición a los que te oyen. ¿Qué sienten ahora que son cristianos cuando van en el camión o que están ahí en la escuela o en el trabajo? Que empiezan a hablar con unas palabrotas, pero si se las... Así como tú y yo hablábamos antes, ¿te acuerdas? Se siente feo, ¿no sientes feo? Dices, ay, te sientes así como fuera de sí. En el sexenio pasado de Vicente Fox, había una secretaria, una mujer que tenía a cargo una secretaría, pero era tan vulgar la señora. A mí me daba pena ajena. Es más, cuando yo veía el noticiero que la sacaban, ella andaba allí con los pueblos indígenas. Vulgarcísima, pobre señora. Ella pensaba que porque decía truanería y media, malas palabras y media, ya por eso ya se identificaba con los indígenas. ¿De cuándo acá lo vulgar? Es así. Y a mí me daba pena ajena. Y a mí me gusta ver las noticias. Y siempre que no, pues que la secretaria, la encargada de los pueblos indígenas, y yo le cambiaba. Porque la entrevistaban y decían, ay, hijos de su, quién sabe qué. ¿Cuántos se acuerdan de esa señora? A mí me daba pena ajena esa señora. Y claro, ellos, por ejemplo, si ella me escuchara hablar lo que yo estoy diciendo, dice, ay, viejo mocho. Va a decir viejo mocho. Ay, viejo payaso. Si todo el mundo habla así. ¿Qué tiene malo que hablemos así? Hay mucha diferencia, debe haber mucha diferencia marcada entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. ¿Sí o no? ¿De quién somos hijos? ¿Cómo vamos a hablar? Es que era la última que tenía. Se me salió la última culebra. Dice versículo 30, fíjate, no contristéis al Espíritu de Dios. ¿Qué contrista? Todas esas prácticas de antes. Contrista al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No. Versículo 31. Aquí ya la palabra quítense de vosotros ya es más agresivo. Es como cuando ya tú traes una camiseta bien sudada y quieres llegar a tu casa para bañarte porque ya se te pega, así, ya empiezas a oler feo, y tú llegas y casi te la arrancas. Entonces, quítense, arránquense todo eso, dice. Quítense de vosotros toda amargura, aquello que te lleva a dañar a otros, un estado del corazón amargado. Enojo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes de esto dice, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos llegar a tener un corazón perdonador? Si no es a través de la enseñanza de cómo Dios nos perdonó, ¿no es cierto? Cuando yo entiendo y estudio y me meto en la profundidad del tema del perdón, yo digo, ay, no, ¿qué otra cosa me queda hacer más que perdonar al que me ofende? Si Él me perdonó lo imperdonable, pues yo también puedo perdonar lo perdonable. Entonces, todo esto es a través de la enseñanza que los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores debemos dar en las congregaciones. No hay otra manera, hermanos, en que nosotros aprendamos.
sino es por medio del perfeccionamiento que los ministerios dan. He ahí la importancia que cada iglesia funcione con esos ministerios. Y que los que estamos haciéndolo, lo hagamos con compromiso delante de Dios. Pero los que están oyendo, en este caso ahorita ustedes, dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores. Pero a los que son genuinos, a los que son artimañosos, a los que son astutos, y eso, mejor déjenlo. No tiene usted por qué obedecer a ese tipo de gente loca. Sálgase de ahí donde está. Si usted ve que esa gente es manipuladora, mejor sálgase de allí. Y busque un lugar donde usted vea que está la predicación de la palabra y que hay un estándar bastante aceptable. No va a encontrar la iglesia perfecta, ¿verdad que no? Pero sí usted debe ser inteligente para discernir, porque usted tiene el derecho dado por Dios al momento de haber nacido de nuevo, de formar parte del cuerpo de Cristo, que usted sea perfeccionado, crecido, madurado hasta la estatura de la plenitud de Cristo, creciendo, madurando en Cristo. Amén. Así es que, hermano, yo los animo, no desmayen, no se cansen de hacer el bien, sigan estudiando la Biblia, lleguen puntuales a las reuniones, no ande brincando de iglesia en iglesia, tengan cuidado con las doctrinas que andan por ahí nomás volando. No, usted afírmese en la gracia, crezca en el conocimiento de Dios y su vida va a ser de fruto continuo, que eso es lo que Cristo dijo. Amén. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es porque no tiene la vida mía. Es cortado y echado afuera. Para eso los he puesto, para que llevéis mucho fruto, crecimiento, madurez. Amén. Pónganse de pie. Levantemos nuestras manos a Dios y démosle gracias. Señor, gracias. Te agradecemos, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que nos edifica, nos hace crecer, nos alimenta. Señor, oramos por los pastores de la iglesia alrededor del mundo, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y los maestros, que seamos comprometidos a enseñar el evangelio completo, sin artimañas, sin astucias, sin dados cargados, sin fraude espiritual. Guárdanos, Señor, pero también danos discernimiento, porque esos lobos se meten a la iglesia y abusan de las ovejas y los arrastran detrás de ellos, los esquilman, y al final la gente muchas veces se voltea y se vuelve en contra de Dios, echándole la culpa a Dios. Pero Dios no tiene la culpa, hermanos. Él ya nos dejó escrito en la palabra que tengamos cuidado de estos hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pídale a Dios discernimiento, sabiduría, que los dones del Espíritu fluyan en usted y sepa discernir qué espíritu está detrás de aquella persona, de aquel pastor, de aquel maestro de la Biblia, de aquel que dice que anda haciendo un evento de Dios. Que Dios le dé sabiduría, hermano, y discernimiento, para que usted siga creciendo fuerte, sólido, porque está llegando el tiempo, hermano, más difícil cada vez. Cristo está a las puertas para venir por su iglesia, pero Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa eso? Que se va a diluir, hermano. La pureza del Evangelio se va a diluir, que ya lo estamos viendo, por hombres perversos que han entrado a la iglesia, prácticas del mundo que han entrado a la iglesia. Nosotros vamos a pedirle la gracia de Dios. Señor, danos tu gracia, danos luz en tu palabra, Señor. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Ilumina nuestros pasos, Señor. Ilumina nuestros pensamientos. Ilumina nuestro corazón, nuestro espíritu. Aún en las noches nos enseñe la conciencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.